La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Bueno, la COVID-19 nos sigue sorprendiendo, algo que comenzó en noviembre, diciembre de 2019. Noviembre, diciembre de 2019. Y que lo veíamos allá al otro lado del mundo. Lo veíamos lejos. 2020 pues lo vivimos, 2021 continuó igual, ya con vacuna. Noviembre, diciembre comenzamos a hablar de 2020, comenzamos a hablar que venían las vacunas. Exacto, que ya estaban las vacunas. El 2021 fue un año COVID-19, pero ya con vacuna, ¿verdad? Sí. Lo que sabemos es que hasta el momento, pues la vacuna protege, pero las medidas de bioseguridad continúan. Y entonces han salido varias variantes, ¿verdad? Que la Delta, pero a final de 2021 apareció Omicron. Y ahora están hablando de una mezcla entre gripe y COVID-19. Y COVID-19, que tiene un nombre que no me acuerdo. Que la descubrieron estos últimos días allá en Israel. Flurona. ¿Cómo se llama? Flurona. La flurona. Gracias, Ricardo Guzmán. Bueno, así nos está sorprendiendo la COVID-19. En Israel ya se habla de una cuarta dosis con Pfizer, ¿verdad? Para adultos mayores y personas con salud comprometida. Y así comenzamos el 2021. Y así comenzamos también esta entrevista. Recuerde que la pueden sintonizar más adelante en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music y en TuneIn, o si no, ingrese a www.360podcast.sv, que es el primer hub de podcast salvadoreños. También a través de las redes sociales es fácil. Instagram y Facebook, @360podcast.sv, y en Twitter, @360podcast_sv. Todos los días se sube esta entrevista. Lo que tiene que hacer es darle clic a la campanita para que le caiga la notificación una vez la entrevista esté arriba. Y de manera responsable, Tony, porque eso es otro tema muy importante, de manera responsable abordamos este tema para saber lo último que se conoce, lo que debemos hacer todos y cada uno para cuidarnos sobre la COVID-19. Hemos invitado ahora al médico infectólogo, el doctor Iván Solano Leiva, quien ha sido durante todo este durante todo este trayecto en la pandemia del COVID-19, una de nuestras principales fuentes de información. Un libro de consulta. Doctor, bienvenido, feliz año nuevo. Hola, buenos días, un placer estar aquí comenzando el año con ustedes, ¿no? Qué bien. Y gracias por la invitación. Qué bien. Ayer anduvo escalando el volcán de Santa Ana desde Los Naranjos. El Correcaminos. Porque él pertenece a un grupo que se llama Los Correcaminos. Los Correcaminos, quiero decirte que no es un grupo, es la familia Solano. Bueno. Así nos hacemos llamar así nosotros. se han autodenominado porque hacen turismo interno. Exacto, ¿verdad? Y hacemos senderismo y ahí pues practicamos eso y nos encanta, ¿verdad? Porque este país es bonito, ¿no? Y hay que conocerlo, ¿verdad? Pero la mejor manera de conocerlo es caminándolo, porque andar en carrito, o en otro medio de transporte, así no se conoce, ¿verdad? Yo ando en bicicleta, doctor. Se conoce, pero fíjate que tú vas más, cuando andas en bicicleta, andas un poquito, no te fijas mucho de tu entorno alrededor, vas concentrado también en el ejercicio y en el aguantar y todo eso, pero es mucho más, un poquito más difícil que tú te puedas concentrar. La contemplación es mucho más cuando se camina. Claro que sí. Eso aplica para todo. Sí, tú te puedes detener un rato y es así como la vida, ¿no? Te vas dando pausas ahí, te pones a pensar, ves los paisajes, etcétera, ¿no? Y ahí continúas, eso es lo que nos encanta desde hace más o menos 7 años y ahí vamos. Muy bien. Ya lo vamos a acompañar en alguna caminata, doctor. Ojalá. ¿Omicron podría cambiar el concepto de completamente vacunado, doctor? Pero no entiendo ahí más o menos el concepto de la pregunta, que si ¿a qué te refieres? Vamos a tener que estarnos vacunando constantemente porque van a surgir Delta, Omicron, XYZ. Mira, yo creo que el virus en sí pues nos está enseñando que probablemente vamos a tener que estar vacunándonos con cierta frecuencia, ¿verdad? Ahora mismo se sabe pues con respecto a la variante Omicron que uno de las cosas más importantes es estar vacunado, ¿verdad?
¿Por qué hace la diferencia? Bueno, en general ya lo sabíamos, pero con esto se ha vuelto a ser más importante. Que comparado con una Omicron, en general, es mucho más leve. Da un cuadro menos grave, además menor probabilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos, de fallecer, ¿verdad? Pero sobre todo si estamos vacunados, ¿verdad? Porque también puede ser un caso grave en personas no vacunadas. Es como una gripe, hay gripes que matan a la gente. Exacto, entonces, y volviendo al punto de tu pregunta, sí creo yo de que probablemente con el pasar del tiempo nos vamos a ir dando cuenta, porque los primeros estudios que se dieron después de la serie completa de 2 dosis recomendadas, estudios hechos con la vacuna Pfizer y Moderna, se vio que los niveles de anticuerpos caían aproximadamente a los 6 meses después de la segunda dosis. De ahí es donde viene la recomendación de ponernos una tercera dosis. Falta ver en los próximos meses o días los resultados de los estudios que se están llevando a cabo para ver cómo es la respuesta de los anticuerpos después de haber recibido 3 dosis. Y ahí está donde va a surgir la idea o la recomendación si vamos a estar vacunando cada año o cada cierto tiempo como refuerzo. Pero sí creo que vamos como lo más probable es que nos toque estarnos vacunando con cierta frecuencia en ese aspecto. Ahora, esto no nos debería sorprender, doctor, porque digamos la influenza se tiene que vacunar 1 o 2 veces al año, por ejemplo. Exacto, como se llama, no debe sorprendernos y tampoco debe significar que las vacunas no funcionan, ¿verdad? Ya se ha dicho por parte también del Ministerio de Salud y también los expertos de que lo importante de estas vacunas no es que no nos infectemos, ¿verdad? Es que no nos vayamos a morir, ¿verdad? Que sean buenas para protegernos de la muerte, de un ingreso a una unidad de cuidados intensivos o de ser hospitalizado. Esos son los 3 parámetros que nos hablan de la efectividad de una vacuna en general y también, pues no es la excepción el caso de las vacunas contra el COVID, ¿no? Exacto. Doctor, retomando, porque a veces hay un escepticismo con respecto a las vacunas, o sea, en el caso de COVID-19, todavía hay escepticismo. Hay negacionistas todavía de la vacuna. Ajá, y muchos creen que, pues sí, que el vacunarse no es la solución y deberíamos de ver la vacunación como una de las herramientas, no solo para la COVID, sino que para muchas otras enfermedades. Lo que pasa es que esta nos agarró como un poco sorprendidos. Entiendo que Omicron, pues ya lo decía usted, es una variante que es mucho más contagiosa, pero que no da alteraciones graves. Siempre y cuando también, como te digo, estemos vacunados. Y siempre y cuando no tengamos enfermedades de base también, doctor. Sí, claro, porque son las enfermedades de riesgo, pues esas nos ponen, el tener enfermedades crónicas nos pone en mayor riesgo de que podamos tener una complicación en el COVID. Uh-huh. ¿Y qué puede pasar después con la mutación de este virus, doctor? Okay. Porque tuvimos Delta, que era grave, ahora Omicron, que es más contagiosa, pero menos grave. ¿Qué puede seguir pasando? Bueno, antes de contestar tu pregunta, Diana, solo para reforzar la idea anterior, por ejemplo, un colega panameño, hay tantos datos que sabemos de la contundencia de la diferencia que hace estar vacunado versus no vacunados. Y este es un mensaje para las personas que no creen en las vacunas. Por ejemplo, en Panamá, ahorita está comenzando la ola, ya están con la 4ª ola también de COVID, pero ellos veían y hacían una comparación a diciembre de 2020, que estaban en su 3ª o 2ª ola y que todavía no estaban vacunados, con diciembre de 2021. Y fíjense que en Panamá para esta fecha estaba vacunado el 81% de la población mayor de 11 años. Y para esa fecha que lo reportó el doctor, tenían 72% menos de casos, 92% menos de hospitalizaciones comparados con el 2020, 90% menos ingresos en cuidados intensivos y 90% menos muertes. Entonces, ¿qué refleja esto? De que debe de la vacunación
funciona, ¿vea? Y es un mensaje que favorece a que aquellas personas que todavía tienen sus dudas se vacunen. Se vacunen. Uh-huh. Entonces, por eso es importante conocer todos esos datos. ¿Qué nos encantaría conocer esos datos nosotros en El Salvador? ¿Vea? Porque así combatimos a aquellas personas, ¿vea? Porque ustedes verán, y a mí no dejan de llegarme mensajes también de que nosotros, digamos, por ejemplo, favorecemos a la industria farmacéutica porque estamos recomendando las vacunas y que las vacunas han demostrado que no funcionan, etcétera, etcétera. Pero así tú puedes callarles la boca con este tipo de datos y transmitir mensajes a la población de confianza. Pero si no conocemos el porcentaje de efectividad que ha tenido la vacunación en nuestro país, si no sabemos cuántos de aquellos pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos están vacunados versus no vacunados. Es que eso es lo que no sabemos, quiénes están muriendo, el cuadro de vacunación de quienes están muriendo. O de no vacunación, ¿verdad? Exacto. De quienes están muriendo, de quienes están ingresados. En las UCIs. Exacto. Entonces son datos que ayudan, aparte de que sirven desde el punto de vista epidemiológico, ¿vea? Te ayudan a transmitirle a la población confianza, ¿vea? Y que esa idea de que las vacunas no funcionan vaya diluyendo. En el sitio covid19.gov.sb debería de tener ese tipo de información, es lo que usted nos dice, doctor, porque hablamos de personas contagiadas, ¿verdad? Hablamos de personas vacunadas, pero no hablamos en el pronóstico de pacientes, no hablamos, por ejemplo, cuál es la situación de vacunación de estos pacientes que sí han salido contagiados y que se han encontrado en caso crítico o en caso grave. Si solo tenían una dosis, si tenían las 2, las 3, y otro dato importante de conocer, que debería de estar ahí, es, por ejemplo, de todos los comunicadores. ¿Recuerdan ustedes cuando se habilitó que todos los comunicadores, periodistas se vacunaran? Uh-huh. Digamos que es del 100%, ¿cuántos están vacunados? ¿Ve? Eso es importante saberlo, la cobertura de vacunación por segmento. Por gremios, no por gremios, sino los médicos. Por los segmentos. Acuérdate, cabal, por ejemplo, del personal de salud, que fuimos los primeros en que se habilitara la vacunación en nosotros, ¿cuántos verdaderamente están vacunados? Mayores de 60 años, entre 45 y 59 años, etcétera. Porque si tenemos coberturas de vacunación adecuadas en los diferentes segmentos poblacionales, por lo menos arriba del 80%, estamos bien. Pero si las coberturas son más bajas de eso, deberíamos de, como Ministerio de Salud, como personeros que estamos involucrados en la dirección de políticas públicas de salud, pues ver qué es lo que está pasando. ¿Vea? Para eso sirven los datos. Ya que está hablando de los grupos etarios, ¿verdad? ¿En qué terminó lo de la vacunación de los menores de 15 años o de 12 años? ¿O cómo era la cosa? Era entre los 6 y los 11 años de edad. Mira, ahorita el ministerio comenzó allá por septiembre con la determinación de que se iba a comenzar a vacunar a la población de 6 a 11 años con la vacuna Sinopharm. Es una vacuna china. Nosotros como gremio médico y la Asociación de Pediatría también en su momento dijo que no estaba de acuerdo porque todavía no había suficiente evidencia científica. La decisión se había tomado en base a un pequeño estudio, ¿vea?, que se llevó a cabo en la China, en una pequeña provincia en la cual solo participaron alrededor de 600 niños. Y eran estudios de fase 1, fase 2. Y entonces los autores mismos decían, miren, este es un hallazgo que puede ayudar a que hagamos mayores estudios y en poblaciones más diversas para poder tomar esa decisión. Pero el gobierno, en base a ese estudio de que no es el suficiente, tomó esa decisión. Y han comenzado a vacunar con Sinopharm. Por eso es que tanto la Asociación de Pediatría y nosotros, cuando nos lo preguntan, le decimos a los padres, miren, yo diría que esperen. ¿Vea? Ahora bien, estudios que sí bien están bien documentados de la efectividad de la vacunación de los niños en ese segmento poblacional fueron hechos con Pfizer. ¿Vea? Y es así como por el 29 de noviembre reciben la autorización de la FDA para comenzar a aplicar a los niños en ese segmento poblacional. Pero es una formulación especial.
formulación pediátrica, en donde trae diferente buffer, la dosis es diferente y ya viene solo para poner. Para niños. Para niños Una entre los versión 6 para y niños. 11 años, porque los 12 años en adelante es la misma dosis del adulto, ¿ya? Entonces, eso es lo único que he demostrado. Y luego apareció la EMA también dando la autorización, y en Europa también ya están vacunando este segmento poblacional, pero lo hacen con vacuna Pfizer y la formulación pediátrica. Sorpresa nuestra fue de que unos días, bueno, ya quizás ya un mes o un poquito más de un mes, el ministro envía un memorándum a todos los directores de hospitales, etcétera, y de centros de vacunación, de que iban a comenzar a vacunar con la vacuna Pfizer a los niños, pero con unas diluciones ahí de que más parecía alquimia la que querían que se hiciera, ¿verdad? O sea, que le va a hacer un tercio de esto y lo otro. Entonces ahí fue que reaccionamos también como gremio médico y pensamos, bueno, es más, si mal no recuerdo, eso fue el 24 de noviembre, esa indicación. El 17 de noviembre, el representante local de OPS le había mandado una nota al ministro donde le pedía que por favor no fueran a tomar esa decisión y que recomendaban que hasta tener la formulación pediátrica de la vacuna Pfizer, entonces iniciaran esa vacunación. Pero a pesar de eso, no el señor ministro no tomó la decisión, no tomó la recomendación que da OPS. Pues fue a través de la denuncia en redes sociales que hizo que se detuviera esa orden, y ahora actualmente están con vacunas Sinopharm. ¿Pero de los 12 años en adelante o sí desde los 6? No, de los 6 a 11 años estábamos hablando bien. Ajá. Ahorita... No, entonces continúa entonces. Pero con la los Sinopharm. niños. Sinopharm de 6 a 11 años. No con la mitad de la Pfizer. Como Sí, con la Pfizer diluida. Ajá. Con la Pfizer diluida. Doctor, hay un economista que es uno de los gurús de Wall Street, que se llama Rob Arnott, y ha dicho hoy, o en las últimas horas, dice que la alta contagiosidad y la baja tasa de letalidad de la nueva cepa Omicron hacen que nuevos confinamientos y restricciones causen un daño colateral demasiado alto para continuar con el enfoque de encierros, como está pasando en muchos países de Europa. Aquí todavía pues se han quitado las restricciones en el aeropuerto, ya no piden para el ingreso, ¿verdad?, de salvadoreños o turistas las pruebas de antígenos o la otra. ¿Qué piensa? Porque hay países que están reaccionando nuevamente, cerrando su circulación, las economías y poniendo limitaciones. Y eso contra lo que está pasando en nuestro país, ¿cómo lo ve? Bueno, mira, yo pienso de que los extremos siempre han sido malos, ¿no? Tampoco podemos ser tan laxos como tampoco podemos ser demasiado estrictos, ¿verdad? Sino que debe tomarse decisiones en base a los números, a la epidemiología del comportamiento de la enfermedad en nuestros países. Algo que sí ya está claramente demostrado es que un encierro total de un país, eso no funciona para el control del manejo del COVID. Nosotros lo hemos venido diciendo después de, como parte de cuando estuvimos encerrados, de que lo mejor sería focalizaciones de las medidas de contención de la enfermedad. El extremo de decir, mire, aquí El Salvador es libre, pueden venir. Yo recuerdo todavía un tuit del señor presidente que prácticamente decía, miren, aquí en El Salvador ni siquiera es obligatorio el uso de la mascarilla, ¿verdad? O sea, invitando a la gente que venga y que aquí pueda andar en completa libertad. Creo que tampoco eso es lo mejor, ¿verdad? Y si nosotros, por ejemplo, esto de que haya venido mucho extranjero o muchos salvadoreños residentes en Estados Unidos donde no se les pide nada, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser la causa, una de las múltiples causas también de que vamos a tener un próximo repunte y rebrote de casos, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto un incremento en la consulta, videoconsultas de pacientes COVID, y la mayoría de ellos son salvadoreños residentes en Estados Unidos o salvadoreños que han estado en contacto con otros salvadoreños que han estado visitando. Eso en el sector privado, ¿verdad? Eso en el sector privado, y como sabemos que la variante Omicron, la mayor parte de las veces lo que causa una enfermedad leve, que no va a ser hospitalizado, pues no estamos viendo incremento
en hospitalizaciones debido a esta probable variante que ya esté circulando en el país, que nosotros sí creemos que ya está circulando. Omicron ya está circulando. Sí, lo único que hay que demostrarlo a través de una vigilancia genómica, ¿vea? para poder confirmarlo, ¿no? Científicamente. Para la confirmación es el Ministerio de Salud quien tiene que hacerlo a través de, la Universidad de El Salvador es uno de los lugares que ocupan, ¿no?, para esta confirmación, doctor. Sí sabemos, pero lo hacen de una manera irregular. A veces creo que ya tiene un buen rato de no hacer un estudio de este tipo, ¿vea? Entonces, desafortunadamente no tenemos la certeza que se estén haciendo de una manera periódica, ¿vea? Que lo cual debería hacerse para vigilar y monitorizar el manejo de la pandemia. Usted como infectólogo, me pongo en el caso, los infectólogos que están en primera línea contra la COVID-19 deben de tener la información necesaria para tomar decisiones. Pero tal parece, doctor, que la información tampoco fluye desde el sector público al sector privado, hablando de médicos, por supuesto, del personal de primera línea. Sí, ¿No fluye, doctor? Es bien difícil que un colega que trabaja en el sistema público pueda compartir libremente los datos, ¿verdad?, como lo que nosotros lo podemos hacer desde el sistema privado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están prácticamente vigilados, ¿verdad? Yo he tenido colegas, ¿verdad?, que trabajan en el sistema público y hoy cuando me ven como que han visto al cachudo, ¿verdad? Y se me alejan, ¿verdad? Porque ellos... ya me va a venir a preguntar Sí, cabal. Ajá. Entonces y colegas que tienen puestos, digamos, dentro del Hospital El Salvador, que tienen puestos, por decirlo así, gerenciales, ¿verdad?, o de jefaturas. Entonces se me esconden, ¿verdad? O sea, y es porque tienen mucho temor, ¿verdad?, a poder expresar, ¿verdad?, lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, no podemos, ustedes no me dejarán mentir, probablemente han contactado muchos o conocen médicos que trabajan dentro del sistema de salud y probablemente los hayan invitado y les dicen que no, pues. Uh-huh. Entonces, doctor, lo que se prevé, al menos para este primer mes del año 2022, uh-huh, es un incremento de casos que podría ser, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que sea Omicron para mitad del mes, ¿verdad? Sí. Pero que la baja letalidad de Omicron permitiría que no se llenen los hospitales ni las UCIs, sino que los pacientes sean atendidos en casa, pasen la enfermedad en casa. Sí, eso es, pero también en un sistema de salud en la cual la población esté bien educada y un sistema de salud que funcione bien me refiero en cuanto a los sistemas de referencia y los niveles de atención. El problema es que el salvadoreño no estamos educados para saber cuándo voy a consultar a un hospital o cuándo no. Eso en general y ahora con eso también, porque a veces por cualquier cosita llenan hospitales o van a pasar consulta o típico era que aquí está el seguro, voy a aprovechar a pasar consulta, ¿verdad? Y aquí en el médico quirúrgico, ¿verdad? Entonces, por cosas que no ameritan. Para eso están las unidades periféricas, las unidades de salud, las que probablemente por eso es importante que funcionen esos niveles de atención. Ahora bien, con esta próxima ola probablemente lo que veamos nosotros es una saturación, y espero que así sea, de los sistemas de salud primaria, ¿verdad?, donde la gente va a ir a pasar la consulta por un proceso catarral. Quiero decirles que con la variante Omicron muchas personas hay más asintomáticos que con las otras variantes, ¿verdad? Todavía hay más asintomáticos, sí, es más alto el porcentaje. Luego lo otro, la enfermedad es leve y por lo tanto la gente dice, no, quizás esto es una gripita o una alergia, no le da la importancia de vida. ¿Cuáles son las características de la variante Omicron? ¿Y a qué hay que andarle encima? Ajá. Bueno, mira, como son más asintomáticos, en primer lugar, si un familiar o un amigo con el cual nosotros hemos estado y le reportan que está positivo a COVID, aunque yo esté asintomático, yo debería, y he estado en contacto con esa persona, yo debería hacerme un examen. ¿Pero cuál examen? Porque aquí es importante también, si yo estoy asintomático, pero he sido contacto de alguien positivo,
lo recomendable es la RT-PCR, no ir a la de antígeno, porque la de antígeno en los pacientes asintomáticos puede darnos falsos negativos más frecuentemente, es decir, que me salga negativo, pero yo voy a tener el virus. Entonces, es cierto que son más baratos una que la otra, pero también ese no debe ser el criterio. Siempre la PCR durante todos estos tiempos ha sido la más certera, ¿ve? Sí, y sobre todo si yo estoy asintomático. Ahora, si yo estoy sintomático con un proceso catarral, por muy leve que sea, y si está dentro de los primeros 5 días de haber iniciado los síntomas catarrales, la prueba de antígeno puede servir. Y durante los primeros 7 días, la prueba de RT-PCR. Porque también a veces queremos hacernos pruebas pasados bastantes días y nos salen negativas porque ya el tiempo de que la circulación del virus o la capacidad de la prueba de detectarnos ya ha pasado en cuanto a la duración. Entonces, por eso hay que saber estas cuestiones. Y sobre todo en los asintomáticos, como le digo. Mejor invertir una prueba que la inversión es mayor, pero que me va a dar más resultados satisfactorios. Entonces, ¿a los cuántos días después de haber estado con una persona que nos dicen que está positiva, debo hacerme la PCR, doctor? Si está asintomática, Diana, hasta 5 días después es recomendado hacer. Y si ya te dio tipo catarro, a los 7 días. No, y si ya estoy con catarro, entonces me debo hacer la prueba. No esperar nada, claro. Esperar. Si ya tengo síntomas, pues no esperar, claro. Y lo que pasa es que si me pasaron los síntomas y todo y me la hago a los 15 días, ya me va a salir negativa. Porque ya el virus ya bajó. Exactamente. Ese es Pero entonces el comportamiento en oficinas, en lugares de trabajo, básicamente esto es más escandaloso, pues. Entonces, hoy... justamente, compañeros de trabajo, teníamos una reunión que ha sido suspendida porque hay alguien que tiene... Hay dos personas con síntomas de gripe, dice. Con síntomas de gripe, entonces mejor... Sí. Y nació de ellos, lo cual está muy bien. Claro, hay que ser prudentes en ese sentido. Entonces mejor verlo, ponernos en el lado de que puedo estar positivo y no creer que no estoy, y tomar las medidas de aislamiento inicial y buscar el apoyo médico y en el caso de pruebas, como le digo, si estas personas, pongamos el ejemplo de lo que ustedes me están comentando, si esta persona está asintomática, lo recomendable es que se haga una RT-PCR. Pero si ya tiene síntomas catarrales y tiene menos de 5 días de esos síntomas catarrales, una prueba de antígeno puede servir. Porque ya tengo síntomas. Ya tiene síntomas. Entonces ya me van a salir positivos. Exactamente. Aunque siempre sigue siendo mucho más confiable la PCR, doctor. Por supuesto. Sigue siendo más confiable. Lo que hay que estar pendiente es a dónde está el Ministerio de Salud haciendo las pruebas. Que sí. Bueno, sí, también. Cabal. La vez pasada le mandé un tweet que me llegó por ahí al doctor Solano Leiva para que lo comentara. Decía algo así como: tengo la impresión de que Omicron acaba con la pandemia. La tasa de infecciones es brutal, pero la gran mayoría con cuadros muy leves. En Sudáfrica está bajando la incidencia igual de rápido que subió. Esto se acaba, decía. Doctor Zulueta, no sé quién es, pero me llamó la atención y se lo mandé al doctor y le dije: doctor, ¿qué piensa al respecto? Y me gustaría que lo compartiera su pensamiento con la audiencia. Bueno, en primer lugar, el doctor Zulueta es un médico francés con mucha investigación en lo que es el cáncer de pulmón y todos los diferentes tratamientos, etcétera, ¿no? O sea, es una persona científica. Doctor Javier Zulueta. Exacto. Y ahora bien, pero no es especialista también en enfermedades infecciosas. De que la variante Omicron ha demostrado que da enfermedad leve en la mayor parte de los casos, que además hoy estamos con vacunas y la población puede estar más vacunada que antes, pues sí, va a hacer que el impacto de Omicron, y tiene razón cuando habla de Sudáfrica, de la caída, que o sea, son unos picos que sube rápido, pero también baja rápido. Y no solo en Sudáfrica, ya se está viendo en Gran Bretaña y en otros países donde la variante Omicron está teniendo ese comportamiento. Pero
de que vaya a ser el final de la pandemia, todavía creo que es demasiado temprano para decirle, porque también el virus tiene la capacidad de desarrollar pues nuevas variantes, ¿vea? Aunque quisiéramos que llegáramos a ese punto, ¿vea? Y también en algún sentido tiene razón el doctor al decir que ya se va a ir acabando la pandemia, porque la mayoría de población estamos siendo vacunados. O sea, va a haber menor cantidad de susceptibles a infectarse que como lo fue al inicio de la pandemia, ¿no? Uh-huh. A ver, son ya las 8:39. Ricardo Guzmán tiene información relativa a los tamizajes. Adelante, Ricardo. Precisamente el ministro de Salud, Francisco Alavín, dio a conocer de que este día se realizarán los tamizajes en los metrocentros de Santa Ana, San Miguel y San Salvador. Ok, Metrocentro, San Salvador, Santa Ana y San Miguel. A través de su cuenta de Twitter, cabal, es que estábamos hablando de que lo que hay que hacer es hacerse la prueba PCR, ¿verdad? Y obviamente si tenemos el acceso directo para no invertir, no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? En una prueba PCR, pues ahí están las cabinas del Ministerio de Salud. Entonces, reiteramos, Ricardo. En los metrocentros de Santa Ana, San Salvador y San Miguel. Va. Y también comentaba que sobre la cuarta aplicación de la dosis, el ministro de Salud decía que la decisión se tomará de acuerdo a las evidencias científicas y a los estudios que se están llevando a cabo. Okay. Esto en cuanto a la cuarta dosis. Una posible cuarta dosis, ¿verdad? Sí. Yo ayer leía que en Israel están evaluando una posible cuarta. No, ya iniciaron. ¿Ya la iniciaron? Ya la iniciaron. Ajá. De Pfizer, entiendo, doctor. De Pfizer. Pero, bueno, hay que esperar. O sea, yo creo que me dio un poquito de risa cuando comentó lo de que van a tomar en base a la evidencia, pero las decisiones que han tomado, la gran mayoría no han sido basadas en evidencia, ¿no? Entonces, porque ni siquiera el CAPI toman en cuenta para esto. ¿Qué es el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización? El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, que es a donde se toman las decisiones en torno a... O somos un ente vacunación. Asesor y consultor, ¿verdad? Y damos recomendaciones. Bueno, tiene razón, ¿verdad? Toman decisiones en evidencia científica y proponen a las autoridades de salud para que tomen decisiones. Doctor, usted decía que la Omicron era mayor cantidad de asintomáticos. Sí. Tomando en cuenta que hasta ahora habíamos escuchado que 9 de cada 10 personas contagiadas con COVID-19 no habían variantes, eran asintomáticas, ¿de qué estamos hablando entonces ahora con Omicron si es mucho más los casos asintomáticos? No, que existe mayor probabilidad de que tú desarrolles la infección por Omicron siendo asintomática, comparado, si tú te acuerdas, con las anteriores variantes y con la cepa original de Wuhan. Perdón. Recordemos que también se dijo desde un principio, cuando apareció el COVID, que había un buen porcentaje que podían ser asintomáticos y que no nos confiáramos cuando comienza. Pero esta ha demostrado que tiene mayor probabilidad de ser asintomático. Y algunos datos con respecto a esto de la menor virulencia, que no es lo mismo virulencia que contagiosidad. Es altamente contagiosa, pero es menos virulenta. En Escocia, por ejemplo, había un 60% menos de hospitalización. ¿Verdad? En Inglaterra, un 50-70% menos riesgo. En Sudáfrica, ya ha sido mayor del 65% menor el riesgo de hospitalización, a pesar de tener una baja tasa de vacunación en Sudáfrica. ¿Verdad? Porque el continente africano en su totalidad es un continente que tiene poca tasa de vacunación. Y en Nueva York, que también ha estado epicentro de la cuarta, bueno, ya sería el quinto rebrote, en 80%. Y otra cosa que quisiera referirme con respecto a los testeos, es decir, a los tamizajes que hace el gobierno, el ministerio. En primer lugar, la decisión está de andar, que hoy vamos a estar en Metrocentro, mañana vamos a estar en otro lugar, no tiene una base científica que la sostenga, ¿me entiende? Uno debe decidir dónde va a hacer esos testeos en lugares donde ya tiene información de que se está dando una mayor incidencia de casos. Aún así, quiero decirles,
que, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2021, a nivel del área centroamericana, Panamá presenta la tasa acumulada de testeo, ¿verdad?, más alta de Centroamérica. Tiene una tasa de 1.023 por 1.000 habitantes. Seguido de Costa Rica, que es de 430 por 1.000 habitantes. Y nosotros, en El Salvador, desde el inicio, cuando comenzó esta dinámica del testeo, es apenas de 240. ¿verdad? Por cada 1.000. Por cada 1.000. No hemos incrementado esa capacidad de testeo. Por lo tanto, eso si no buscamos, no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Y eso es otro de los factores que contribuye también al subregistro de casos que tenemos. Doctor, pero es que con respecto al testeo y con respecto a la vacunación, la verdad que en este país el que no se ha vacunado es porque no quiere. Sí, porque así es. ¿Verdad? Y el que no se ha testeado es porque no quiere también, doctor, porque la verdad que yo, por ejemplo, yo vivo en Santa Tecla y en Santa Tecla hacen jornadas de testeo y muchas veces no llega la gente, o sea, hay mucha gente que tiene miedo, doctor. Y porque uno le pregunta, ¿y ya te fuiste a hacer la prueba? Es que me da miedo. Eso es como para eso y para todas las enfermedades, ¿verdad? Es que me da miedo porque a saber cómo voy a salir. Sí. No siento nada, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que el hecho que no sientas nada no quiere decir que no tengas la COVID-19 y mucha gente tiene miedo. Entonces, ¿qué hacer con esta gente que a pesar de que ahí están los testeos, que a pesar que ahí está la vacuna, todavía no lo hace? Educación, ¿verdad? Educación a través de campañas, ¿verdad?, en donde el Ministerio de Salud como ente rector, veamos en los diferentes medios de comunicación las recomendaciones en ese aspecto, ¿verdad? Ahora bien, también, Diana, el hecho de que, por ejemplo, yo en este momento no he tenido contacto, por lo menos conocido, con alguien que está positivo, tampoco significa que ahí está, hoy voy a pasar a hacerme el examen, tampoco, ¿vea? Porque no tiene ningún sentido. Sí, claro. ¿Vea? Es aquellos, tienen sus criterios también. Si yo he tenido contacto de riesgo con alguien que ha salido positivo, que me han informado que está positivo, o yo tengo síntomas, ahí es de ir a hacerse el examen. En ese sentido, pues son las recomendaciones que... Lo importante es generar opiniones no parcializadas del tema. Sí, aquí no estamos generando opiniones parcializadas. José Batres, saludos. Buenos días y feliz año nuevo. Ya hay estudios sobre la efectividad de la vacuna oral de Pfizer. ¿Qué tan confiable es? Y si se recomienda solo para adultos. Gracias, pregunta Rafael Argueta. Una pastilla. Incluso han dicho que el ejército de los Estados Unidos tiene una super píldora que abarca todas las no había variantes de COVID-19. Bueno, no es una... Hasta el COVID-21. No, saber, hermano. No es una vacuna oral, como dice el radioescucha. Es una pastilla. Es una píldora. Es ya una medicina, ¿verdad? Exacto, que está recomendado utilizarlo en enfermedad leve a moderada. El nombre comercial es Paxlovid y es la combinación de dos inhibidores de proteasas, de unos antivirales que pues está indicado, y los estudios hablan de un 90% de efectividad, ¿verdad?, cuando se utiliza esta pastilla de la farmacéutica Pfizer. ¿Cómo se llama, dijo, doctor? El nombre comercial es Paxlovid. Los nombres, las combinaciones son medicamentos. Bueno, está Ritonavir y el otro se llama, el otro Nixtemravir, algo así. Ajá. La combinación. Paxlovid, ahorita es Paxlovid, el nombre comercial. Ajá. Y luego tenemos otro antiviral, ¿verdad?, que también ya fue autorizado por la FDA, es el Molnupiravir, que es de otra farmacéutica, de MSD, ¿verdad? Pero esta sí no tiene la misma efectividad que la otra, no anda por alrededor de un 50%. ¿verdad? Esos son los nuevos medicamentos vía oral, ¿verdad?, que se están utilizando también para el manejo de los pacientes con COVID, pero no en pacientes asintomáticos ni para prevenir de que yo me vaya a infectar. No, esta ya es una pastilla para alguien que ya tiene confirmación de que tiene COVID. Exactamente. O sea que ya hay una medicina. Sacaron del mercado para atacar la COVID-19 la famosa hidroxicloroquina y la ivermectina, doctor. Eso sí ya quedó en desuso.
Aquí en El Salvador, no. ¿Verdad? Y en muchos países de Latinoamérica. Pero por lo menos estamos Por lo menos usted desparasitados. desparasita. Ajá, cabal. La ivermectina. Sí. Que para eso es, pues, ¿verdad? Claro, es un excelente antiparasitario. Y para los piojos también, o sea, es muy bueno. Sí, se puede utilizar para los piojos. Entonces, pero no, desafortunadamente todavía seguimos dando ivermectina en el kit de medicamentos que entrega el ministerio. Panamá lo estaba haciendo, pero hoy en la última semana de diciembre el Ministerio de Salud decidió ya no estarlo dando. Y los colegas panameños pues tiraron, hubo fuegos artificiales también allá en Panamá, no solo por la Navidad y el Año Nuevo, sino que porque la decisión que había tomado el ministerio de dejar estar dando este medicamento que desde hace mucho rato, a principios del año pasado, se demostró que no funciona contra el COVID-19. Mire, doctor. Y el plasma, perdón, doctor. Bueno, el ¿Y plasma qué onda? convaleciente. El plasma de personas convalecientes de Sí. COVID-19. Ese es otro tratamiento que en su momento se pensó que podía funcionar. Bueno, usted le pusieron, doctor. A mí me pusieron Ajá. plasma, ¿vea? Y yo recibí también otro medicamento, el tocilizumab, ¿vea? Pero ya la evidencia científica... Nosotros fuimos de los que nos dieron lo que había. de todo. En ese momento es lo que hay, ajá. Yo me tragaba como 20 pastillas en cada sentada de comida. Yo tomé ivermectina, sí. No, y el Tony que tiene su familia médico. Sí, entonces le daba risa al doctor. Pero de todo, no te- con el plasma, allá por marzo o abril, salió los estudios definitivos en los Del cuales, año 2021. de 2021, salió el estudio definitivo de que no altera la historia natural de la enfermedad. Mire, cosas que están pasando con este Omicron. En Francia, una columna firmada por 15 médicos y publicada a finales de diciembre, o sea, la semana pasada, en el diario Le Monde, abrió el debate si debía tenerse en cuenta el estado de vacunación en la priorización de los pacientes con COVID-19 que iban a las UCIs. Es decir, ¿deberían los no vacunados asumir también su libre elección de no ser asistidos en cuadros graves? Ok. O sea, hasta eso se están pensando los médicos de que, pues sí, por tu culpa vos no te vacunaste. Ahí venís buscando ayuda. Venís a pedir una UCI, ¿verdad? Entonces ese no tendría prioridad con respecto a alguien que sí se puso la vacuna. Que está vacunado, pero que se ha puesto grave. Ajá. O también no prioridad sobre, por ejemplo, llega un politraumatizado, por así decirlo, y que quiere, Sí, quiere necesita una UCI. etcétera. No, es un dilema ético que lo está viviendo Europa con esta, bueno, siempre lo ha vivido, pero hoy con este rebrote. Ustedes conocerán al doctor Batres Baires, ¿verdad? Que es un intensivista, gastroenterólogo, internista salvadoreño, que es jefe de una UCI allá en Múnich, ¿verdad? Y él puso, cuando comenzó en Alemania esta última ola, como siendo jefe, un día viernes puso, mira, ahorita estoy como Topado. quebrándome la cabeza si yo voy a, en cuanto a las prioridades de ingreso a la UCI. Si voy a dejar entrar a no vacunados, esto mismo. Ajá, esto mismo. Esto mismo. Entonces, al final no sé si qué decidió, pero es un dilema que a veces se dice uno, bueno, ¿y a quién le doy prioridad? ¿Verdad? Pero también no podemos, como médicos, pues también negarle la atención en salud adecuada a una persona. Como que si me llega una persona, pregúntenle a un cirujano del Hospital Rosales, que si le llega a una persona que Mara, pandilleros que llegan ahí muy frecuentemente por lesiones, etcétera, si deciden o no tratarlo, tienen que operar. Tienen que salvarle la vida. Pues, Aquí la pregunta del millón, Ernesto Araniva. Feliz año, buenos días. ¿Podría el doctor Leiva mencionar puntualmente cuáles medicamentos tomar en caso de estar positivo, aparte del aislamiento temporal? O sea, la pregunta del millón es... No, la consulta ya genera honorario. No, hoy por hoy, vaya, estamos en enero 2022. ¿Qué debo hacer, doctor, si resulto positiva a COVID-19? Ahí depende de la severidad de la enfermedad, pero si es leve, como un proceso catarral, yo puedo tomar, si yo tengo dolor de cabeza o fiebre, acetaminofén. Si me duele mucho la garganta, incluso puedo tomar ibuprofeno, algo que me controle los síntomas. Si yo tengo un poco de tos, un antitusivo, un medicamento que me controle la tos. O sea, el tratamiento de la enfermedad leve es sintomático, ¿verdad?
Ahora bien, o ya está, pero en El Salvador todavía no tenemos ese producto, ¿verdad? El Paxlovid, por ejemplo, que podemos dar oral, ¿verdad? Sobre todo en personas que tienen riesgo, mayor riesgo que se pueda complicar, ¿verdad? Entonces, pero en El Salvador de hoy, ¿verdad? No pasa más de tratamiento sintomático en base a las molestias que yo esté experimentando, que el médico me prescriba, ¿verdad? Un médico que todavía le esté prescribiendo ivermectina, o que le prescriba antibióticos, o que le prescriba vitamina C, vitamina D y zinc, pues pareciera que no es la mejor recomendación que está recibiendo la persona. O sea, eso no es lo que aplica. No. Ahora, doctor, pero yo lo que he escuchado también es que hay gente que está positiva, comienza con, ¿verdad?, el acetaminofén para el dolor o para bajar la fiebre, pero se le va a complicar, va generando nuevos síntomas, empieza con una tos con flema, empieza con dificultad respiratoria. O sea, ¿en qué momento yo debo de tomar la decisión de ser responsable con mi salud y acudir a un centro médico? Okay. Porque no necesariamente el hecho que presente síntomas leves quiere decir que me voy a mantener con los síntomas leves. Claro. Entonces, si yo soy persona de riesgo con enfermedades crónicas, no tengo un esquema completo de vacunación, pues siempre en la consulta inicial se les da una recomendación de los signos de alerta, donde la cosa ya se está saliendo o está teniendo un comportamiento diferente a un proceso catarral. Uh-huh. Y básicamente aquí es importante tener un aparatito que nos mide la saturación de oxígeno, que se llama oxímetro de pulso, que nosotros recomendamos que lo hagan 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Normalmente los valores andan entre 95 y 100%, pero el signo de alerta, ¿cuál es? Que comience a disminuir esa saturación de oxígeno de una manera constante y progresiva de esos niveles, 94, 93, 92. Y que además se acompañe de dificultad para respirar, que yo empiezo a respirar mucho más rápido, ¿verdad? Lo que en términos médicos se le llama disnea, ¿no? O aún con esfuerzos como, por ejemplo, tomar una ducha, ya me siento yo... Ir al baño. Exacto, ya me siento más cansado. Esos son síntomas que nos ayudan, o signos de alerta que la persona debe vigilar, que si se presentan, volver a consultar con el médico. Ok, doctor, otra consulta. Y si yo tengo la COVID-19, si resulté positiva y no me he vacunado, ¿me puedo vacunar? Si usted... Perdón, repite. Si estoy positiva, Ajá. Me fui a hacer la PCR, salí positiva, ¿verdad? Y tengo síntomas, pero no me he vacunado. ¿Me puedo vacunar cuando estoy positiva a la COVID? En ese momento no es recomendado vacunarse. Aparte que vas a ir a contagiar a los que te ponen la vacuna. Exactamente. No, pregunto. Entonces, no es recomendado. Tiene que esperar pasar el aislamiento, y si fue una COVID leve, pues lo puede hacer incluso saliendo del aislamiento. 15 días después. De los 15 días después. Pero si fue una COVID moderada, grave, que recibió incluso tocilizumab o todavía recibió plasma, ¿verdad? Hay que esperarse 3 meses después, ¿verdad? Para poder vacunarme. Para poder vacunarse. Okay. Pero ¿para qué recibir plasma si ya se sabe que no? No, pero bueno, en todos lados se cuecen habas, todavía puede haber algo por ahí. Muchas gracias, doctor, por sacar de la ignorancia a muchos que todavía creen que la ivermectina, zinc y otros son medicamentos anti-COVID-19. No, bueno, hay que decir que el zinc te eleva las defensas, pero eso es en general. Pero eso nosotros lo recibimos en la ingesta diaria, ¿vea? No necesitamos un suplemento de vitamina. Diferente es si yo padezco un cáncer o alguna enfermedad que hace que no tenga apetito y que me esté consumiendo, etcétera. Pero si yo tengo una dieta balanceada y como de todo, ahí vienen las vitaminas, ahí vienen los requerimientos nutricionales. Lo que pasa es que aquí es la pizza, la hamburguesa, y ahí no va el zinc, ¿verdad? ¿Qué cree que vaya a pasar? Pero eso es una opinión personal suya, Azul, lo que le late, que vaya a pasar con el COVID-19 en el 2022. ¿Será que ya vamos saliendo de esto? Yo pienso que sí vamos a ir saliendo progresivamente. ¿Por qué? Por el hecho de que la menor cantidad de personas susceptibles a infectarse. Segundo, mayor cantidad de personas vacunadas con respecto a los años previos. Eso puede hacer, son factores que nos hacen pensar que
probablemente logremos que la enfermedad se vuelva endémica y nos quedemos con vacunaciones anuales, probablemente. Muy bien. Saludos le manda el doctor Roberto Peñachán, excelente entrevista, saludos a Iván. Aquí pregunta también, de acuerdo, el número 7447, de acuerdo a sus años de conocimiento, ¿usted qué cree cuál es el origen de este virus? Bueno, ¿Es orgánico o es fabricado? No, esa teoría de la fabricación y que fue un accidente de laboratorio no lo considero que sea la teoría adecuada, ¿no? Sí creo que surge de todas esas alteraciones que como sopita de murciélago. Exacto, como humanidad hemos venido nosotros causando, ¿verdad? Entonces, de ahí surgen diferentes variantes y nuevas enfermedades. Por eso están las enfermedades emergentes y las enfermedades reemergentes. Entonces, todo esto favorece al desarrollo de nuevas enfermedades. Y lo de la fluzona que mencionaron anteriormente, al principio creo, ¿cómo se llama? Sí, que es la mezcla de gripe y COVID. Ajá. No es que sea una nueva enfermedad, así lo han planteado ahí en la nota periodística, pero no es que sea una nueva enfermedad, ahí lo que están hablando de una coinfección, que sí se puede dar de virus de influenza, no de gripe. Flurona. De gripe por virus de influenza con paciente con COVID. O sea, yo puedo tener gripe, o sea, influenza, pero... Ajá, gripe ¿verdad? por influenza. Y al mismo tiempo contagiarme de la COVID. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces ahí conviven las dos enfermedades. Exacto. Y igual con otras enfermedades respiratorias que puedan darse con otros virus respiratorios. Y por eso es importante también no dejar de lado el tema de la vacunación contra la influenza, doctor. Así es, y sobre todo las personas de mayor riesgo, ¿verdad? La vacuna contra influenza está indicada en toda persona sana arriba de los 6 meses de edad. Pero hay grupos poblacionales que tienen mayor riesgo, ¿verdad? Y esos deberían así casi con obligación de que vacunarse, ¿no? Contra influenza, personas arriba de los 60 años, diabéticos y problemas cardiovasculares, renales crónicos, lo mismo que hablamos de los grupos de riesgo para las personas con COVID, ¿no? Ok. Doctor, ¿sigue vigente la mascarilla y el distanciamiento físico y el lavado de manos, el alcohol gel en manos? Todo eso creo que sigue vigente. Que nos quede. Yo le decía a Diana Verónica, y lo hemos comentado varias veces, desde que usamos mascarilla, pues ya mía no me volvió a dar gripe. Pues. Sí, muchas personas lo dicen. De hecho, ha tenido un menor impacto de enfermedades respiratorias, como la gripe por influenza a nivel mundial. O sea, la cantidad de casos de gripe por influenza a nivel mundial se han venido para abajo. A diferencia cuando no teníamos esta práctica del uso de la mascarilla. Del uso de mascarillas y lavado de manos. El lavado de manos siempre, pues. Exactamente. Para todas las enfermedades, todos, ¿verdad? Sí. Es parte de la higiene diaria, vaya. Exactamente. Y pues yo creo que debemos de seguir aplicándola siempre. Y el distanciamiento social, pues sobre todo ahorita que yo creo que viene ese nuevo rebrote de casos. Doctor, y el famoso pediluvio, eso igual que la ivermectina, descartado. Sí, completamente, lo mismo que el rociado que le hacían a uno. Ajá. Vea. Tras que termina tropezándose uno ahí en la entrada de todos los lugares. Gracias, doctor Iván Solano Leiva. Como siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Hemos querido que el primer programa de este 2022 sea sobre este tema que todavía nos ocupa a nuestro país y al mundo. Así que muchísimas gracias. Y es que si no tenemos salud, no podemos desarrollar los propósitos del 2022, ¿verdad? Pues sí. Así, no, gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar inaugurando este nuevo año con ustedes. Y ahí están dispuestos a colaborar eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nosotros la entrevista con Diana Verónica y Tony, ustedes la pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Recuerde que la entrevista con Diana Verónica y Tony es parte de 360 Podcast, que es el primer hub de podcast salvadoreños, y usted lo puede escuchar, este podcast y otros, a través de www.360podcast.sb o también en las redes sociales, Tony. También en las redes sociales, Instagram y Facebook, @360podcast.sb, y en Twitter, @360podcast_SV. La entrevista se sube todos los días. Dele clic a la campanita para que reciba la notificación cuando haya sido subida. Esta fue una producción de 360podcast.sb.